quise sacar tu currículum, viste, como para poder hacer una intro, algo que diga quién sos. Y 12 hojas tengo, así de letra chica, ¿entendés? Está desactualizado. Yo tengo un currículum. Mi currículum es de 7 hojas hoy. No es por nada, ¿no? No, Y pero te digo, me tengo problemas porque a veces me piden reducirlo. Digo, ¿y cómo miércoles? Para reducir esto. Me meto unos berenjenales para reducirlo porque no sé qué poner, ¿viste? Porque es muy difícil. sí, Cuando tenés tanta cosa tan diversa, tan distinta, y con fechas tan diversas también. Entonces, pero bueno, tengo una carpeta así de currículums, de archivos, y todos con distintas cosas, para teatro, para música clásica, para esto, para lo otro, para un programa, bueno, ya tremendo. ¿Qué te voy a decir? eso te pasa por ser activo y apasionado. Sí, por la Bueno, durada, después voy a ¿viste? ver, después voy a ver cómo cuerno te presento, voy a tratar de resumirlo yo. Eh, Vamos. Gerardo Gardelín, hoy director con más currículum que... Bueno, toda la vida es una historia de currículum porque tu vida fue música más o menos, así que vamos a empezar desde chiquito. ¿Cómo arrancó tu familia? ¿Vos tenés músicos en la familia? ¿Vos tenés cómo fue tu contacto primario con la música? Bueno, mi mamá, que vivía en Río Gallegos y tocaba el piano, había estudiado el piano, era maestra de escuela y cuando lo conoce a mi papá, que era productor de televisión, en ese momento era camarógrafo, mi papá de televisión, eh, y él fue a Mar del Plata y coincidieron en Mar del Plata en unas vacaciones, ahí se conocieron en la pensión de Doña Anita, si no me equivoco. Y ahí se conocieron, mi papá se enamoró, le pidió la mano, se fue a buscarla a Río Gallegos, la trajo para Buenos Aires cuando mi mamá tenía 19 años, se casaron y bueno, somos 3 hijos, 3 hermanos, O sea, y mayor, yo menor. soy el del medio, y en un momento el piano se estaba arrumbando en Río Gallegos porque mi mamá no lo había traído y mi abuela le dijo a mi papá qué vamos a hacer con el piano y mi papá decidió traerlo por tierra, una cosa loquísima, llegó en un camión en esa época, imagínate 3.000 kilómetros de Río Gallegos, llegó destruido el piano, pero así como estaba, que era color negro en ese momento, yo me senté al piano y fue una especie de amor a primera vista, empecé a tocar y así, notas, cualquier cosa tocaba. Y cuando vieron que la cosa iba más en serio, mi mamá vio que no me bajaba del piano sino más, con 5 años, mi papá decidió mandarlo a restaurar a la casa Armonía, que no existe más, ahí en la calle Belgrano. Y mi vieja me enseñó las primeras notas. Me acuerdo, tengo una imagen de un papel pentagramado y un lápiz violeta donde me escribía las notas, con el que me escribía las notas. Y ahí empecé con las primeras notas y mamá un día dijo, te busco una profesora, me buscó una profesora de barrio y así empecé a estudiar el piano con una profesora, una mujer increíble que tenía un conservatorio con un nombre mucho más importante que conservatorio. El conservatorio se llamaba Debussy y quedaba en Claro, Villa Domínico. Yo soy de Avellaneda. claro. Y yo estudiaba con ella en mi casa, obviamente, porque era chiquito, y rendía los exámenes en el conservatorio de Debussy entre ella y 2 profesores más, que eran como la junta examinadora. Y Bueno, así me recibí de profesor de teoría y solfeo a los 12 años, me recibí de profesor. profesor de teoría y solfeo a los 12 años. Sí, increíble. ¿Y tenías alumnos? No, era simplemente un título honorífico. Y después seguí estudiando un par de años más, pero me cansé de conservatorio y además coincidió con que nos mudamos a Barracas, de Avellaneda a Barracas. Y ahí dejé de estudiar en el conservatorio, la dejé a esta profesora y me empecé a leer música yo solo, o sea, me encantaba leer música, leer. Iba a Ricordi, me acuerdo, y compraba partituras y partituras y las iba leyendo en el colectivo, tenía como una especie de... Era como un descubrimiento, cosas que yo escuchaba, compraba la partitura y tenía esa música en mis manos y no lo podía creer. ¿Qué fue lo Y primero que tocaste? no, lo primero que uno toca, digamos, al principio
con la profesora esta, que eran otras épocas que se estudiaba distinto, ¿no? Eras el Karate Kid. Cuando llegó el piano a tu casa, ¿vos tenías? Pero por eso, tenía 5 años, 6 años. Y eras el Karate Kid, porque lo primero que te hacían hacer era 49 hojas de la nota sol, escrita en el pentagrama. Después 49 hojas de la nota fa y así sucesivamente. Entonces, de tanto escribir notas y notas y notas y practicar la clave de sol y que te salga perfecta y la clave de fa, parecía una tontería, pero yo ya a los 8 años leía las partituras dadas vueltas, o sea, leía cualquier cosa. Porque leías y leías y leías todo el tiempo. Y me acuerdo que una de las piezas que más le gustaba a mi vieja era María Luisa, que era una pieza que tocábamos a 4 manos. Mi vieja tocaba un poquito, yo tocaba la otra parte. O el Pericón, danzas nacionales, que tocabas con el piano, así muy simple, ¿no? O un libro que se llamaba El Streabor, que también era un libro para chicos. Y después, bueno, empezaron a aparecer cosas más importantes, sonatinas de Clementi, sonatinas de Mozart, etcétera, digamos, ¿no? Vas progresando mientras vas estudiando fuertemente teoría y solfeo, porque el examen de solfeo a los 12 años para recibirme profesor era una pesadilla. ¿Por qué te cuento? Pero es una cosa que me sirvió hasta el día de hoy, porque tenías que leer las 4 claves de do, las 2 claves de sol y las 2 claves de fa, 8 claves, a un cambio de clave por nota. ¿Qué te quiero decir? Y no notas redondas largas, sino corcheas, semicorcheas, lo que sea. Es como decirte a vos que tenés que hablar en 8 idiomas distintos y cada palabra en un idioma. Es algo parecido a eso. Ese es el examen para recibirte de profesor. Tenías que estar pero afiladísimo con la lectura, porque las notas venían una detrás de otra con claves distintas. ¿Qué es la clave? Claro, y lo que es la clave, lo que cambia en el pentagrama, el nombre de las notas. ¿Por qué? Porque se ajusta a cada registro de cada instrumento. Entonces, lo que es sol en clave de sol, en otra clave será un si, en otra clave será un la, en otra clave será un fa, y así, etcétera. O sea, por eso te digo, era como... Ella me enseñó todo eso y realmente fue buenísimo. ¿Cómo empezaste como músico laboral, digamos? ¿Cómo empezaste a trabajar con la música? Sé que tocaste, no sé, con grupos, con amigos, no sé. Contame un poquito la escala, el desarrollo, no todo el currículum en detalle, sino cómo fue tu escala. Muy bien, lo primero que me tocó es que con papá trabajaba en Canal 13, era como muy común que en casa vinieran actores a comer, gente de la televisión, era como moneda corriente. Y un día cae, me acuerdo, yo tenía 16 años, 15 o 16 años tenía yo, y cae Mabel Manzotti a comer a casa, cae un miércoles, y le dice a mi viejo, estaba comiendo, y le dice, ella sabía que yo tocaba el piano, y le dice a mi viejo, vos sabés que se murió la mamá de mi pianista, que era Gualberto Rodríguez, si no me equivoco, y le dice, y tengo un show este viernes en Entre Ríos, y dice, tu hijo no se animará a acompañarme. Ella hacía una obra que se llamaba Y por casa cómo andamos, y en esa obra había un pianista y tocaba algunos temas con ella. Mi viejo me mira a mí en la cena y me dice, ¿te animás? Yo estaba en la escuela, y yo le digo, en la secundaria, le digo, sí, estarán las partituras, y Mabel dice, sí, te doy las partituras. Imagínate, o sea, y me dice, lo que pasa es que vamos a poder ensayar únicamente en Entre Ríos cuando lleguemos allá. O sea, llegábamos un viernes en un viaje en avión y a la noche tocábamos en el teatro, era así de corto. Y me acuerdo que digo, bueno, sí, me animo. Me fui a Entre Ríos, imagínate, además, primer viaje mío en avión del cual tengo recuerdo, a los 16 años, a un avión tuvo hélice, obviamente. Y llegamos a Entre Ríos y vamos al teatro, y en el teatro resulta que el piano tenía todas las teclas clavadas, o sea, no andaba por la humedad el piano, no bajaban las teclas. Y eran las 3 de la tarde, y Mael me dice, ¿qué hacemos? O sea, funciona a las 8 de la noche, no tenemos ni piano, ni podemos ensayar. Habla con el dueño del teatro y dice, mira, conozco acá una confitería que tiene piano, lo único que se me ocurre es que estén ahí y pedirle que traigan el piano al teatro.
tan loco como eso. Fuimos a la confitería, cerraron la confitería para nosotros a las 3 de la tarde, tocamos, ensayamos ahí, y a las 7 se llevaron el piano en una camioneta, unos tipos que no sabían ni cómo llevar el piano. Y yo me acuerdo que tenía un nivel de nervios, pero de nervios. Los dedos míos eran, yo parecía el gato silvestre así agarrado al techo. Y Mabel me vio y me vio tan nervioso, porque claro, imagínate el torazo que me iba a cumplir, me iba a comer. Y ella me dice, vení que te enseño unos masajes para los dedos. Y me empezó a hacer unos masajes para ablandar los dedos. Y realmente me relajó bastante. Y a la noche fue una fiesta, porque en definitiva yo tocaba el piano y ella jodía un poco con lo que yo hacía también. Entonces lo tomó ella como parte del espectáculo. Era una comediante de aquellas. Y me acuerdo que de ese primer trabajo tuve un primer sueldo y me compré una tableta así de chocolate blanco Felford para llevarle a mis viejos. Así que ya me respondo tu pregunta. Ya me respondo tu pregunta. Qué lindo, qué lindo. Esas son anécdotas históricas que quedaron ya no solamente en tu historia, sino son, no sé, vamos a decirlo así, parte del acervo nacional. Bueno, a partir de Mabel Manzotti, ¿cómo sigue tu historia en la música? Me refiero a esto de pasar, ¿no? De chico de 7 años que toca el piano y que lee cualquier cosa, el debut a los 14, 15 habrá sido, una cosa así, con Mabel Manzotti, seguía siendo profesor de solfeo, y ahora... Bueno, nos habíamos mudado a Barracas y mi mamá vio que enfrente había un conservatorio justo, enfrente de la Plaza Colombia, un conservatorio de música que se llamaba Silvestri, y la profesora Norma Silvestri, ella me dice, a mí no querés volver, y digo, bueno, me gustaría conocerla, voy, y esta mujer me cambia la vida en cuanto a la técnica, me hace conocer la técnica de relajación del brazo y todo lo demás, y empiezo a estudiar nuevamente música clásica ahí, ¿no? Pero paralelamente yo ya lo tenía mi hermano, mayor que yo, que lo habrás conocido, Marcelo Gardelín, en la época de Luna de Cristal y todo eso, con Miguelito Vicente. Y mi hermano es el que me introduce en el mundo del rock nacional y del rock sinfónico. Primero el rock sinfónico. Y empiezo a escuchar Yes, Rick Wakeman, Emerson, Lake and Palmer, Genesis. Entonces veo que hay otra música que la clásica, que era la única que yo tocaba, digamos, y hacía. Y me empiezo a interesar por sacar esas cosas de oído y me encantaba. Entonces empieza a picarme el bichito de la música popular, después empiezo a escuchar Sui Generis y cosas de la edad, hasta que un día voy al cine a ver la película Manhattan de Woody Allen. Y la película Manhattan tenía la música de Rhapsody in Blue, de Gershwin. Y fue mi primer acercamiento con el jazz. Veo que hay una música distinta, que era el clásico mezclado con el jazz. Entonces digo, wow, ¿qué es esto? Me acuerdo que fui durante un año a Ricordi a buscar la partitura, porque la partitura era importada y no se traía así nomás. No eran en otras épocas, no sé, no había internet, no había nada. Y yo iba todas las semanas desde Barracas hasta Ricordi, ahí en la calle Perón, y preguntaba, ¿llegó Rhapsody in Blue? No, no llegó todavía, va a llegar. Bueno, llegó y me puse a estudiar esa música, pero todos los días de mi vida porque me fascinaba. Y ese es mi primer acercamiento con el jazz. A partir de eso empiezo a investigar un poco más y lo conozco, y ¿cómo se llama? Y llega a mis manos un disco de Oscar Peterson, el pianista de jazz. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento empiezo a tocar jazz de oído, a investigar, empiezo a leer el libro compro un libro de Oscar Peterson, llega un libro de Oscar Peterson a Ricordi nuevamente, me pongo a estudiar esos temas jazzeros, y un día mi hermano, Marcelo, que ya estaba trabajando, en ese momento estaba trabajando como sonidista en Canal 9, había entrado como sonidista en Canal 9, se había puesto de novio con una cantante que había llegado a Estados Unidos, que se la presentó un amigo, que se había separado recién del marido, que era un showman. Los dos argentinos, ella se vuelve a Estados Unidos, mucho mayor que mi hermano, se ponen de novios, y mi hermano desesperado por conseguirle un trabajo. Entonces me dice, voy a armar un dúo entre vos y la cantante. O sea, me combina a mí hacer un dúo con la cantante. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Empezamos a buscar pubs, y pubs, y pubs. Y llegábamos, imagínate, él con 19, con 20 años, yo con 17 y la cantante con 27. Llegábamos los tres a un pub, nos miraban y nos echaban ride, ¿viste?
que vino a hacer acá? Hasta que de casualidad llegamos a un pub que miramos, porque íbamos con el coche viendo pubs por donde había, qué sé yo. Y un día por la calle Córdoba, ahí entre Ascuénaga y la Prida, vemos que hay un cartelito que dice estilo, un pub. Pero el pub no estaba en planta baja, había que subir por la escalera un piso. Vamos un domingo a la tarde. Difícil si no tenían piano. Subimos ahí al pub, domingo a la tarde, y estaba el dueño que estaba haciendo el pub, estaba serruchando así en la barra, y había un piano. Y el dueño nos mira a los tres, ¿viste? Un domingo a la tarde, ¿qué hacen estos tres mocosos acá? ¿Viste? Porque estos dos mocosos con una mujer más grande. Y mi hermano le dice, tengo un dúo. Y el tipo también, estaba a punto de echarnos raid, ¿viste? A los tres. Cuando yo veo el piano, digo, ¿puedo tocar el piano? El tipo dice, bueno, dale si querés. Y me pongo a tocar a Oscar Peterson. Uy, se murió. El tipo me mira, lo más inusual del mundo, porque además él tenía un puesto de verdulero en el mercado de Abasto. O sea, mira lo que estoy contando. Me pongo a tocar el piano y me dice, ¿vos tocás Oscar Peterson? O sea, no se me juntaban las imágenes, ¿viste? O sea, porque era una cosa muy elitista tocar en ese momento Oscar Peterson y que alguien reconociera un tema de Oscar Peterson. Sí, hoy soy fanático, me dice, están contratados. ¿Qué? Para lo que sea que hagan, están contratados, me dice. Abro el domingo que viene. Bueno, la historia transcurrió que estuvimos un año en ese pub, llenándole el pub a Roberto, mi amigo, Roberto Pángaro, que era el dueño de este pub, y le llevábamos todo tipo de gente, amigos, Miguelito Vicente que cantaba ahí, gente del canal, qué sé yo. Era una fiesta. Yo con 17, mi hermano con 20, la cantante, que después se termina peleando la cantante con mi hermano porque viene el marido de Estados Unidos, que era un showman, y empieza a trabajar en este pub. Entonces... Eran competencia. Se convirtieron en competencia. Mirá vos. Yo tocaba el piano un poco de jazz, así introducía, que yo después venía este showman, y un día cae José Ángel Trelles, porque venían cada tanto. Cae con su pianista, Néstor Schiavone, que termina siendo un padrino artístico mío prácticamente. Laburamos juntos con él. Hace mucho. Bueno, mirá vos. Néstor me ve tocar el piano, yo con 17 años, me dice, ¿con quién estudiaste? Le digo, mirá, estudié clásico toda mi vida, leo muy bien, pero ya no estudié con nadie. Me dice, ¿tocás de oído ya? Me dice, sí. Me dice, anda a estudiar. Me dice, ¿dónde vivís? En Barracas. Me dice, perfecto. Me dice, anda a estudiar con Juan Carlos Siciliano, que vive a la vuelta de tu casa, seguramente. Es el mejor profesor de jazz que vas a tener. Me dice, cuando cumplas 18, me voy a acordar de tu teléfono y te voy a llamar. Bueno, voy a estudiar con Juan Carlos Siciliano, con el que estudio 5 años. Pero a los 18 años yo ya tenía mi primera bandita de música funky en Loma de Zamora, también por un contacto de un amigo. Y me llama un día, me llama mi vieja a la sala de Loma de Zamora al mediodía de un sábado y me dice, te llamó un tal Néstor Schiavone, dejó un número para que lo llames. Llamo a Néstor Schiavone un sábado al mediodía desde Loma de Zamora. Y me dice, ¿dónde estás? Le digo, una sala en Loma de Zamora. Me dice, ¿llegás a las 3 de la tarde acá en el 9? Sí, ¿qué hay que hacer? Me dice, tenés que tocar en la orquesta que yo hoy no puedo ir. Bueno. Me dice, ¿tenés un teclado? Le digo, sí, tengo un Poly 800 en ese momento. Traete el teclado. El teclado en el colectivo, iba con una funda que me había hecho mi jefa de lona. Me tomo 54 y aterrizo en Canal 9. Y me pongo, y entro en la orquesta donde estaban Tícera, Mojar, el zurdo Reiner, bueno, toda la crema de los músicos de jazz y lectores de esa época. Con una camarilla en la que era muy difícil romper, porque si no leías a primera vista, no entrabas ahí a esas orquestas, porque aparte eran como lugares muy preciados de trabajo. Una vez que entrabas ahí tenías laburo siempre. Y yo me acuerdo, tenía el pelo por acá, la lana por acá. Llegué a la orquesta, me miraban todos como diciendo, ¿y este paracaidista? Tengo el reemplazo de Néstor. Y me pongo en la orquesta, que sé yo, y el primero que se acerca a mí con la pipa es el zurdo Reiner. Y me dice, divino zurdo,
tipo amoroso, y me dice, che, qué bien, qué sé yo, me dice, escúchame, ¿te animás el lunes? Me dice, a venir a una grabación con Mike Rivas. Mike Rivas era como Leonard Bernstein en ese momento, ¿viste? O sea, era Pará. Pero, ¿ya te había escuchado tocar o no? Claro, me pongo en la orquesta a tocar, que yo me pongo, y como a mí me gustaba Chick Corea, ya me gustaban figuras de jazz, me pongo a improvisar y sabían que tocaba a otro nivel y que leía a primera vista. Y dice, ¿te animás a venir el piano a RCA? RCA, en los estudios en la calle Parodicien. Sí. Hay una grabación Jorge con la Schut orquesta. era, si no me equivoco, en ese momento el presidente, Jorge Schut. No, mira, ni idea porque yo Creo que fui, sí. imagínate. Llegar a la calle Parodicien, yo no sabía ni dónde quedaba, fui, llegué, me ponen la partitura, me tiran la partitura ahí y a tocar. Y más arriba lo mira al zurdo y le dice, ¿y este quién es? Y el zurdo dice, no, quédate tranquilo que... Bueno, y toco en esa grabación en el piano. Y a partir de ahí fue un sinfín de laburo, porque viene el zurdo, viene Mike y me dice, ¿mañana qué haces al mediodía? No. ¿Puedes ir a Telefe, hacer un reemplazo? Y viene otro y me dice, escúchame, el sábado del circo de Moscú, ¿puedes estar a las 9 de la mañana? Y me dice, che, tengo un show en San Pedro a las 3 de la mañana, ¿podés ir a San Pedro? Mi hermano que me hacía la gamba me llevaba con un palco hecho pelota, y por ahí, o sea, y eso fue, te estoy saltando varios pasos, pero eso fue como esta cosa de la música popular y entrar a laburar y a leer y a tocar donde sea, o en Sábado de la Bondad, en el Club de Nueve, el Sábado de la Bondad, en Mareco, en Badía, ¿viste? En todos esos programas de esa época, en Feliz Domingo, en cualquier lado, ¿viste? Y vamos a tocar. Bueno, vamos a pasar de músico a director. ¿Cómo es la llegada a esa instancia que, bueno, es grosa? Eso fue como un atrevimiento de mi parte porque fue Miguel Vicente manda un tema con Jorge Madeira a la competencia de Viña del Mar, el Festival Internacional de la Canción. Me dice, no me harías los arreglos, yo le hago los arreglos con teclados en esa época. Y sorpresivamente porque era difícil entrar a ese festival, es elegida la canción. Y me dice No, Miguel, mira, yo soy testigo de eso. Yo fui sí, con sí, ustedes. ¿Te acordás que, bueno, en ese momento yo no producía, digamos, que cantaba Miguelito con Luna de Cristal, pero después fue con, me olvidé cómo se llama, eh, pero laburábamos juntos. Y es más, ensayaron en mi sala. Así, exacto. así que, no, me acuerdo perfecto, fue un descostillarse de la risa, pero de contar la voz. No, el tema es que yo, era mi primer arreglo para orquesta, yo estaba haciendo arreglos para banditas, digamos, para bandas de música funk, pero esto era una orquesta de 21 músicos, y me dice, Miguel, tenés que escribir el arreglo, me dice, y ellos tienen director, pero dicen que si vos querés viajar para dirigir, podés hacerlo. Para mí era toda una experiencia nueva, tanto hacer el arreglo como dirigir, era algo muy lejano todavía para mí en esa época, 21 años tenía yo. Y, ¿cómo se llama? Y yo estaba estudiando en ese momento ya con otro maestro, con Pedro Aguilar, había empezado a estudiar, y lo que hacía era escribir a mano, porque no había hoy software como con lo que hoy escribís, que es mucho más ágil el tema, porque el software con el que vos escribís también te saca las partituras individuales de cada músico. Vos escribís un máster y sacás. No, en ese momento vos tenías que hacer la partitura de todo. Y yo estaba con el máster mío escribiéndolo todo el tiempo, escribiendo, tratando de perfeccionarlo, esto, que lo otro, el máster orquestal, donde están todos los músicos escritos. No tenía las partituras individuales. Y mi viejo me dice, vamos con vos a Chile, porque encima la prima de mi mamá vive en Chile. Me dice, vamos con vos a Chile y vamos todos en auto. Y nos cruzamos la cordillera de los Andes con el Peugeot 504. Mi hermano, yo, mi vieja, mi viejo. Y yo me acuerdo que me viajé con el máster, pero no tenía las partituras de los músicos. Y eso fue tremendo. Porque, digo, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y llegué, no sabía que iba a tardar tanto en llegar a Chile. El primer ensayo era un lunes y llegué a Chile el domingo a las 10 de la noche. Y cuando llego encima me entero que Argentina era la primera por el orden alfabético. Digo, no tengo ninguna partitura, el que había ensayado. Me quedé toda la noche en vela, escribiéndole toda la partitura del pianista, porque además cometo el error de escribirle nota por nota,
y perdí muchísimo tiempo con eso. Entonces cuando llego al pianista y le entrego la partitura, él me dice, maestro, yo no leo una sola nota, yo toco cifrado americano. Digo, ahí pedí que me pongan un pianito, y yo un DX7 me acuerdo, y yo empecé a tocar el piano y a dirigir con la otra mano, que era lo único que podía hacer. Pero antes de esto, te pregunta de la dirección, yo no sabía dirigir. Entonces, yo estaba tocando por aquel entonces en la orquesta de jazz del Conservatorio del Teatro San Martín, y su director, Gerardo Chiarella, nos habíamos hecho muy amigos. Él viaja a New York para trabajar en ese momento como copista de la Filarmónica de New York, y tenía muy buena caligrafía. Y entonces se me ocurre mandarle una carta a él, que es el único director que tenía a mano y conocía y era amigo. Le digo, mira, Gerardo, tengo que ir a dirigir a Viña del Mar y no sé cómo dirigir. Una carta, porque no había ni mail ni nada. Y esto se la mandé mucho antes, tipo en noviembre, ponerle o antes, yo tenía que viajar en febrero, ¿no? Y se lo mandé en noviembre. Y él me manda una carta donde me explica cómo se marcaba el 4x4, cómo se marcaba el 3, cómo se marcaba el 2, y más o menos con eso fui a dirigir a Viña del Mar. O sea que... ¿Pero y cómo te lo explicaba? Decía, tenés que levantar la mano así. Te hacía el dibujo con el que vos hacías el recorrido, porque no es un dibujo, no es una cruz así como si fuera una llave cruz, ¿viste? O sea, el 4x4 tiene su vuelta, porque tiene como una cosa bastante, ¿cómo te puedo explicar? Plástica. Y el 3x4 es lo mismo. Entonces me hacía el dibujo perfecto, porque él encima tenía una caligrafía y dibujaba como la hostia. Entonces con esos dibujos yo me fui a Viña del Mar, con esos dibujos me fui, a ver si soy claro. Y me planteé aprendiendo de una historieta más o menos. Y me enfrenté a una orquesta de 21 músicos con los que hice muy buena relación, porque les gustaba el arreglo a los músicos. Entonces sonaba lindo el arreglo en ese momento. Pero bueno, ese año no ganamos con Miguelito, pero después tuve la revancha, volví en el 2003 con CAE y ganamos Viña del Mar. Bueno, contame un poquito cómo sigue la cosa después de esos primeros ensayos con la dirección. En particular, bueno, por ahí pasó mucho tiempo hasta esto y hay en el medio cosas ricas, pero vos dirigiste Únicos en el Colón. Por lo pronto, ¿cuándo fuiste al Colón por primera vez? A ver el Colón por primera vez, tuve la suerte de que mi viejo justo tiene que filmar un especial con Eliana Belfiore, en ese momento era la primera bailarina del Colón, y me acuerdo que la acompaño, y fue una noche increíble para mí, filmaba de noche, porque yo estaba solo en el Teatro Colón, o sea, mi viejo me dejó hacer lo que quiera, y me fui a recorrer todo el Teatro Colón yo solito, ya nadie me decía nada, entonces me iba por los palcos, por los sótanos, por todos lados, y no lo podía creer, o sea, estaba ahí en ese teatro inconmensurable. Y después a trabajar recién fui cuando hice el primer Únicos, o sea, por el año bastante para atrás, en el 2014, por ahí, más o menos 2015, es cuando hago la primera vez que dirijo en el Colón. Estos espectáculos que empezó con Únicos, después vino Los Elegidos, después vino Embajadores, todo parte del mismo show que se iba cambiando de nombre, digamos, según el formato. Esperá, porque acá sí tengo la listita de algunos de los que trabajaron ahí. Tengo acá Baglietto, Lerner, Valeria Lynch, Raúl Lavie, Julia Senco, Sandra Mianovich, Hernán Cataño, Patricia Sosa, Ricky Martin, Vanessa Martin, Elena Roger, Marta Sánchez, Luciano Pereira, Jairo, Bebe, India Martínez, Lali Espósito, Daniela Mercury, Rubén Rada. ¿Quién más? Es decir, no puedo leer todo esto, es imposible. Son 2 hojas, no se despegaron. Pero contame un poquito de eso.